Mateo capítulo 8, versículo 28 al 33. Cuando todos lo tengan, díganme un amén. Amén. La palabra lea la gloria del nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo dice, amén. Una iglesia que va para el cielo dice, amén. Cuando llegó a la otra orilla, deténgase que hay una comita ahí, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, ¿cuántos endemoniados? ¿Y por qué los predicadores dicen el endemoniado? 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Eran bravos. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echan fuera, no, los van a dejar adentro. Si nos echan fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que les apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, no con el endemoniado, con los endemoniados. Cierre su Biblia, acompáñenme ante el trono de la gracia. Dele la mano a su hermano antes y dígale, vamos a levantar vallado. Vamos a levantar vallado. Este es el tema de esta tarde, levantando vallado. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy gracias por la oportunidad, el privilegio, el honor en tu infinita misericordia, porque no soy merecedor de absolutamente nada. Que tú me permitas estar un día más en este tu santo altar y un día más de predicar tu hermoso, poderoso, restaurador y libertador evangelio. Padre Dios mío, Señor, como te dijimos anteriormente, hemos atado todo principado que trata de estorbar las mentes y los corazones, Dios mío, en esta hora. Que no quiere, Dios mío, Señor, que tu palabra caiga en ese corazón en terreno fértil. No te pido que me quites, Dios mío, sino que me utilices como vaso y como canal de bendición para la vida de este pueblo y de cada oyente que nos ha de sintonizar. Padre, yo te digo y siempre te diré que me hago eco de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que no venía con humana sabiduría, sino con demostración y poder de tu Santo Espíritu. Y desde este momento te doy y te entrego toda la gloria, porque es solamente tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, pero como decían los pastores cuando yo me criaba, no se siente encima de la alabanza. Yo se la voy a cambiar. No se siente encima de la adoración. Porque la alabanza la zumba cualquiera, pero la adoración sale del corazón. Amén. Permita que su adoración perfume el trono de la gracia y que siga provocando cosas grandes en esta tarde. Aleluya. El personaje que quiero hablar en esta noche, en esta tarde, la costumbre de las noches, que quiero hablar en esta tarde, es un personaje que no necesita presentación. Es un personaje que la historia se escribió antes y después de él. La Biblia relata de un hombre llamado Jesús de Nazaret, un hombre que vino a levantar vallado. La tierra le había dado la espalda al Señor. Habían pasado 400 años de silencio hasta que llegó el Mesías y comenzó a revelar su ministerio. Él vino no solamente a sacrificarse por los pecados de usted y mío y de todas las generaciones, sino también para romper y levantar. Cuando usted y yo hablamos de levantar, para poder levantar, solamente se levanta en un sitio donde no hay o fue destruido. No se puede levantar nada si
en un sitio donde no hay, o está destruido. Por eso es que se levanta. Cuando usted y yo hablamos de levantar, era necesario que Jesús de Nazaret viniera no solamente a morir por los pecados del mundo, sino que a través de ese sacrificio se levantara algo, se levantara una comunicación entre el hombre y Dios que se había perdido. Jesús vino a romper con mucha apostasía de ese tiempo, vino a romper con muchas costumbres erróneas, con muchos procederes erróneos. ¿Y quién usted cree que fue el principal contrincante de Jesús? Fue precisamente la iglesia. Usted y yo tenemos que entender que los tiempos que estamos viviendo no son muy diferentes a los que pasó Jesús de Nazaret. Dice la historia que se habían levantado grandes escribas y grandes fariseos, grandes teólogos en esa época como los hay hoy. Y Jesús tuvo que venir para poder primero levantar, tratar de destruir, de derribar con muchos argumentos nefastos, erróneos, que estaban llevando al pueblo a la perdición. Y este pueblo había perdido el vallado espiritual. Tuvo que venir a romper con malas costumbres. Tuvo que venir a romper con cosas que realmente no eran las que el Padre quería ni se necesitaba. Y por eso es que a la iglesia de ese tiempo le costaba entender lo que Jesús hablaba. No es diferente a los tiempos que vivimos. La gente no quiere acercarse a nuestras iglesias. ¿Usted sabe por qué? Por el comportar erróneo y nefasto de muchos cristianos dentro de nuestras iglesias y encima de los altares. La gente no se quiere acercar. Y es necesario que nosotros, para poder levantar un avivamiento, para poder levantar callado, primero tenemos que comenzar a destruir cosas que son falsas dentro de nuestros templos, dentro de nuestras vidas como creyentes. Mi alma adora a Dios. Tenemos que volver a reconciliar espiritualmente esa comunicación de la que Dios quiere de la iglesia con el Padre. Tenemos gente, óigame, cuando usted y yo hablamos de vallado, estamos hablando de un cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada o de baldas, estacas, etcétera, para defender un sitio o impedir la entrada. Ahora, cuando hablamos del vallado espiritual, en términos espirituales, un vallado es un cerco de protección espiritual que se levanta a nuestro alrededor de nuestra casa y de nuestra familia, mientras nos sometemos y nos acercamos más al Señor en oración, en ayuno y en santidad. No podemos tener vallado sobre nuestras vidas, no podemos tener vallado sobre nuestras casas, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestras ciudades, si primero no comenzamos a someternos como tenemos que someternos por el orden de la palabra. No puede haber. La persona que no se somete a Dios no tiene vallado. Porque es necesario un sometimiento para que haya vallado. Cuando usted está cerca de Dios, óyeme, la Biblia dice que había un hombre llamado Job. Y cuando en ese careo que había entre Jehová y el diablo, Satanás le dijo: es que tú has cercado a Job. O sea, había un vallado sobre Job. Había un vallado no solamente sobre Job, sino también sobre su casa. Ahora, cuando usted y yo vemos la historia de Job, este hombre se levantaba y se presentaba diariamente ante la presencia de Dios. Este hombre vivía una vida sometida al Señor, una vida de consagración. Aún Dios, no los hombres, decían que era un varón perfecto, recto, apartado de mal y temeroso de Dios. Tenía 4 cualidades que le hace falta a muchos cristianos hoy en día. El problema es que pensamos nosotros que tenemos un vallado cerca, cuando realmente el vallado está destruido. No puede haber vallado en la vida de un hombre o una mujer cristiana si su sometimiento y su consagración está deteriorada ante el Dios del cielo. Si no estamos en un orden espiritualmente
No hay vallado, lo que hay es misericordia. Y ese es el problema, que el pueblo de hoy en día está equivocado en lo que es vallado y en lo que es misericordia. Y hoy en día tenemos más misericordia de Dios que vallado. Dice que vallado es un lugar, cuando nos vamos a la explicación humana, se forma en tierra apisonada, o sea, en tierra que está preparada. Tiene una serie de ingredientes que se utilizan para poder levantar esa muralla, para poder proteger esa área, para poder proteger ese terreno, proteger esa ciudad. Tiene que levantarse ese vallado. La realidad es que yo me pregunto en estos días, la iglesia del Señor, la iglesia, muchas iglesias, porque la iglesia de Dios tiene vallado, pero gente que dice ser iglesia, ¿tendrán realmente el vallado de Dios? Óyeme, si un cristiano que no se somete a Dios, un cristiano que no tiene consagración a Dios, la Biblia dice que nosotros somos la iglesia de Cristo. Si la iglesia que somos nosotros no tiene vallado, ¿usted cree que su familia pueda tener vallado? ¿Cree que nuestras comunidades puedan tener vallado? La iglesia necesita despertar del sueño que está viviendo. La iglesia, Bacaya, somos nosotros los responsables de levantar vallado, no sobre nuestras vidas, no solamente sobre nuestra familia, sino sobre nuestras comunidades, sobre nuestras naciones, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros países. ¿Qué pasa? Que nuestros países no tienen vallado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son tiempos completamente difíciles. Y lo primero que usted y yo tenemos que romper es lo mismo que Jesús rompió en ese momento, la apostasía. Cuando usted y yo hablamos de apostasía, la apostasía es la acción y efecto de apostatar. Apostatar significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se protesta. Usted sabe cuánta gente era una cosa antes y ahora somos diferentes. Eso también se llama apostatar. Apostatamos de lo que un día creímos, apostatamos de lo que nos llevaba a la búsqueda de Dios, apostatamos de lo que nos acercaba a Dios. Tú sabes, la iglesia de antes de los 70 que tanto se habla, no tenía mucha letra, no sabían a mucha gente escribir ni sabían leer. Óyeme, pero sí tenían búsqueda de Dios. Esta gente prevalecía y era difícil que pudieran apostatar, pero óyeme, en cierto momento el enemigo se introdujo dentro de nuestras iglesias y comenzamos a llamarle a lo malo bueno. Y hoy en día la iglesia llamada del Señor está viviendo un tiempo difícil de apostasía. Apostasía no solamente es hablar cosas erróneas sobre el Espíritu Santo, que es blasfemia. No. Apostasía es cuando, óyeme, cuando yo dejo de creer en esa doctrina, en esa fe que un día me enseñaron. Usted sabe cuánta gente vieron la mano de Dios y hoy en día quieren ver la mano de Dios como la veían antes, pero la pregunta es, ¿estaré yo buscando a Dios como lo buscaba antes? La iglesia de hoy en día está detrás de un avivamiento. Pero la Biblia dice, preguntar cuál es la senda antigua. Y no te estoy hablando de faldas y de pantalones, sino que te estoy hablando de consagración y de búsqueda con Dios, de orden. Y lo que hoy hay dentro de nuestras iglesias es un desorden. Un desorden, mi hermano. Es un desorden. Y tenemos que comenzar a romper con todas estas cosas. Los predicadores, óigame, que hablamos de esto, la gente no nos quiere mucho. Tú sabes, la gente nos señala, la gente murmura. Lo mismo le pasaba a Jesús. Jesús vino a romper con estas cosas erróneas que habían dentro de la iglesia. Óyeme, pero la iglesia no quería ser corregida por Jesús. No hay nada diferente en este tiempo. La iglesia no quiere la corrección de Dios. La iglesia no quiere la reprensión de Dios. La iglesia quiere los beneficios, pero caminar como realmente le da la gana. La iglesia quiere vallado, pero sin trabajar la tierra. Santo tú eres Dios.
Apostasía viene de la palabra griega apostasia. Significa un desacato. Escuchamos mucho esa palabra en el tribunal, ¿verdad? Un desacato a un sistema o autoridad establecido. Es una rebelión, un abandono o ruptura de fe. ¿Cuánta gente han abandonado la fe? ¿Cuánta gente dijeron, Dios me dio este mensaje, pero hoy están viviendo todo lo contrario al mensaje que Dios le dio? Ahora Dios le dice otra cosa contraria a lo que ellos dijeron hace años atrás. Y yo me pregunto, ¿tu Dios cambió o fue la voz de Dios? Porque la Biblia me dice que el Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. No tiene sombra de variación. La Biblia tampoco cambia. Las interpretaciones la cambian, pero la Biblia en su contenido real no cambia. ¿Cómo puede ser que tú me decías a mí de que tú predicabas un mensaje que Dios te dio? Oye, mire, dabas bien duro desde el altar a tantas y tantas cosas. Yo no voy a permitir esto, yo no cambio. Pero hoy en día que tú estás predicando un evangelio diferente, ahora le echamos la culpa a los maestros que nos enseñaron. Pero la culpa no la tiene el maestro que nos enseñó. La culpa la tiene usted que no estudió. Porque si nosotros vamos a estudiar la palabra y nosotros vamos a escudriñar la palabra, no hay maestro que nos pueda engañar. Y dice que es un desacato, una rebelión, es un abandono. O sea, cuando yo abandono, cuando yo tengo una ruptura con la doctrina, con la fe, no puede haber vallado alrededor mío. No puede haber vallado a mi alrededor. Y la iglesia de hoy en día tiene que entender que es hora de comenzar a levantar los muros como Nehemías. Es hora de levantar vallados. Es hora de saleva canda. No podemos seguir esperando que fuego baje del cielo, porque aún el propio Elías, para que el fuego bajara, tuvo que comenzar a arreglar el altar. Hay que levantar nuestros altares, hay que levantar vallados espirituales dentro de la casa de Dios, que es el corazón nuestro. Santo de la soja, vaya. La enseñanza bíblica sobre la apostasía se refiere a un decaimiento, como el apóstol Pablo lo describe en su carta a la Tesalónica. Un decaimiento. Cuando yo comienzo a decaer, yo comienzo prácticamente a alejarme de Dios. Yo comienzo a vaciarme del Espíritu Santo de Dios. Ya mi mente no ve las cosas como yo las veía cuando yo estaba lleno. Ahora yo las veo de una manera diferente. Mis pensamientos comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque hay un decaimiento. Mire, mi hermano, una persona llena de Dios jamás y nunca puede apostatar. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Así que una persona llena del Espíritu Santo de Dios difícilmente pueda apostatar. Porque si yo estoy lleno del Espíritu Santo, no va a haber hueco, no va a haber grieta para que pueda entrar la apostasía. Donde ha entrado la apostasía o ha entrado el desorden es porque hubo un decaimiento espiritual. Y hoy en día te tengo que decir una noticia que quizás no te has dado cuenta, pero la verja de tu casa espiritualmente, el muro espiritual tuyo, se encuentra agrietado. Y es un peligro cuando nosotros no tenemos vallado. Santo Dios. La Biblia nos relata de que este hombre Jesús dice que llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, y había allí en tierra de Gadá, habían dos endemoniados que salieron al encuentro. Qué difícil cuando realmente los primeros que aceptan acercarse a Dios es el inconverso y no la iglesia. Aleluya. Dice que corrieron al encuentro del maestro, no corrieron los escribas, no corrieron los fariseos, no
corrieron la iglesia que se encontraba en Gadá. Dice que corrieron 2 endemoniados. 2 endemoniados que necesitaban una liberación. 2 endemoniados, óyeme, que había gente allí que practicaban la ley, que adoraban al Padre, pero no tenían el poder para libertar a estos hombres. Y dice que se acercaron 2, no es el endemoniado gadareno como presentan algunos. Se presentaron 2 endemoniados. Corrieron al encuentro con el Maestro. Jesús, era necesario de que Jesús pasara ahí. Inclusive antes de cruzar el mar, le dijo a sus discípulos: vayamos, crucemos al otro lado. Y es precisamente en medio de ese mar donde se levanta la gran tormenta que usted conoce, y donde Jesús, la Biblia lo señala que estaba durmiendo, mientras los discípulos pensaban que moría, y le dijeron: Maestro, sálvanos, tú no ves que estamos pereciendo. Pero a ellos se les olvidaron en medio de la adversidad lo que Jesús primero le había dicho. Jesús le dijo: pasemos al otro lado. O sea que si Jesús le había dicho pasemos al otro lado, iban a pasar al otro lado. No se iban a quedar en medio de la tormenta. El problema de nosotros, óigame, como los discípulos, que Dios nos dice una cosa, pero se levantan tempestades, se levantan adversidades, se levantan guerras. Óyeme, pensamos que vamos a morir cuando ya Dios nos dijo que vamos hacia el otro lado. Comenzamos a decaer en medio del peligro, el miedo del miedo. El enemigo aprovecha, Jonathan, para comenzar a aturdir nuestra mente y comenzar a darnos voces de grito a nuestra mente. Te vas a morir, este barco se va a hundir. Yo me puedo imaginar quizás todas las voces que podían escuchar los discípulos. No es diferente a las voces que usted escucha cuando en medio de la dificultad Satanás comienza a hablarle a su mente y a su corazón: te vas a morir, Dios se olvidó de ti, el pastor se olvidó de ti, la gente no te quiere. Es la misma voz que te dice: no vayas al culto, quédate hoy. Es la misma voz que te dice: no ores, ora mañana. Es la misma voz que te dice: no, tú no puedes ayunar. Es la misma voz que te dice: es difícil para ti, no vas a lograrlo. Y se nos olvida lo que Dios nos ha hablado. Y comenzamos a tener un decaimiento espiritual, porque el enemigo comienza a aturdir nuestra mente con pensamientos. Tanta guerra no vale la pena. En esa iglesia no te quieren, el pastor no te ama. Y comenzamos a escuchar esas cosas, y se nos olvida la voz que nos dijo: yo estoy contigo. Se nos olvida la voz que dijo: te llevo hacia, voy a hacer contigo. Se nos olvida eso. En medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de la crisis, se nos olvida todo lo que Dios nos ha hablado. Y comenzamos a cuestionarlo a Dios. Pero es porque ya el enemigo ha comenzado a tirar voces en tu mente. Por eso es que mire, es tan importante la armadura de Dios, ¿entiendes? Porque Satanás primero empieza, te habla la mente al oído, verificando si tu mente lo procesa en tu corazón. Y cuando viene, óyame, comienza nuestra debate espiritual. Comenzamos a mermar, comenzamos a ver las cosas diferentes. Ya no tenemos ganas de orar, ya no tenemos ganas de ayunar. Óyeme, pero entonces yo tengo que entender que si yo no tengo ganas de orar, que si yo no tengo ganas de ayunar, la Biblia dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces es un buen motivo, es un buen momento para nosotros poder entender de que necesitamos acercarnos a la presencia de Dios, porque la Biblia dice que lejos de Él, que sin Dios nada podemos hacer. Lejos de Él no podemos hacer nada. Entonces, si lejos de Él no puedo hacer nada, ¿qué yo hago lejos? ¿Qué yo hago sin orar? ¿Qué yo hago sin ayunar?
¿Qué yo hago sin consagrarme para Dios? No puedo, mi hermano, no podemos. No podemos. Usted puede alcanzar el título terrenalmente que Dios le dijo que le iba a dar. Pero una cosa es usted tener el título de un ministerio terrenalmente, pero que en el cielo no sea reconocido su ministerio. Y ese es el problema de hoy en día. Tenemos muchos evangelistas reconocidos en la tierra, pero no tan reconocidos en el cielo. Tenemos muchos pastores reconocidos en la tierra, pero no tan reconocidos en el cielo. Tenemos mucha gente que dicen ser profetas, reconocidos en la tierra, pero no tan reconocidos en el cielo. Y es un peligro porque estamos caminando sin vallado. Estamos caminando a la merced del enemigo. Y dice, salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La gente le tenía miedo a estos endemoniados. Yo no sé si usted ha estado con una reprensión demoníaca, pero hay reprensiones demoníacas, mi hermano. Y si usted no está revestido del Espíritu Santo, usted echa a correr. Dios me ha permitido estar en reprensiones demoníacas, mi hermano. En la película de usted sabe quién, caminando por las paredes se queda corto. Y digo que Dios me ha permitido porque es por la gracia y misericordia de Dios es el poder y toda gloria. Pero ¿dónde está el poder de la iglesia para poder libertar esa vida? ¿Dónde está el poder de la iglesia para levantar vallados? Porque el problema no solamente es reprender el demonio, porque la Biblia dice que en aquel día iremos ante la presencia de Dios, a por tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. No, después de la liberación, como yo levanto vallado, ese es el problema. Estamos haciendo liberación, pero no estamos ayudando a levantar vallado. Y tenemos una iglesia prácticamente sin vallado. Tenemos gente viviendo por misericordia de Dios sin vallado espiritual. Serio. No sé si mi Cristo le ama. Y dice, y clamaron diciendo que tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. Si hay algo que el enemigo conoce realmente es un hombre y una mujer de Dios. Él lo conoce. Él sabe. Cuando un hombre o una mujer está lleno de Dios, lo conoce. Él sabe. En cierto momento, ¿no? A Pablo lo conocemos, pero ¿qué quiere? ¿Tú quién eres? Entonces, dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. O sea, ellos entendían que todavía no era tiempo de que Jesús llegara. Ellos pensaban de que Jesús le iba a mandar una carta por correo, quizás para avisarle el momento que llegaba. Ellos pensaban que quizás Jesús le iba a mandar un telegrama o le iba a mandar un mensaje con un caballero para decirle que él iba a llegar. Ellos pensaban que no se iba a presentar nadie por cierto tiempo por aquel lugar. Aunque ellos sabían ya que Jesús estaba por el área, pero no esperaban que llegara en ese momento. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Por eso es que no alcanzamos. Por eso es que no comprendemos y no alcanzamos muchas veces las promesas de Dios. Porque somos muy metódicos. Esperamos de Dios en ciertos momentos. Esperamos de Dios en ciertos días. Esperamos de Dios y somos muy metódicos. Y yo he aprendido que el Dios que yo le sirvo llega cuando menos yo le espero. Que Dios no me va a mandar un telegrama para decirme llego hoy. No. Yo puedo estar desesperado, pero si no es el tiempo de Dios no va a llegar. Y ese es el problema de nosotros hoy en día, que pensamos que el tiempo nuestro es el mismo tiempo de Dios y el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Por eso es que más que nunca nosotros como iglesia del Señor necesitamos tener vallado. Los tiempos que estamos viviendo nos piden, nos exigen tener un vallado espiritual alrededor de nosotros y alrededor de nuestra casa.
Porque cuando yo no tengo vallado, yo estoy comenzando a dejar mi familia, mis hijos, sin esa protección, sin ese vallado espiritual que le proteja. Óigame, para que Satanás pudiera tocar los hijos de Job, primero se tuvo que romper el vallado. Porque no puede tocar nada que tenga vallado. Él no puede tocar. Oye, el enemigo no puede tocar tu ministerio siempre y cuando tú tengas vallado. Cuando él toca tu ministerio y tú comienzas a hacer lo que Dios no quiere que realmente tú fueras, porque hace rato ese vallado que quizás en algún momento tú tenías se agrietó y le dio paso a poder entrar. Porque mientras hay un vallado, no hay autorización de rebasarlo. Y necesitamos, oye, gente de Dios, necesitamos ministros que día a día fortalezcan ese vallado. Porque hoy más que nunca se necesitan hombres con el vallado de Dios. Y cuando digo hombre, digo mujer, con el vallado de Dios. Para que no sean engañados por la apostasía que engañó en aquel tiempo, se ha engañado ahora. Santo Dios. Y dice, y estaban haciendo lejos de ellos un acto de mucho celo. Y los demonios les rogaron, si nos echa afuera. No. Jesús pasó a saludar nada más. Yo le digo, si nos echa afuera. O sea, como si Jesús le fuera a dar una oportunidad. Si nos echa afuera. Comenzaron a rogarle, prácticamente a tener piedad. Sabían el amor que había en Jesús. Si nos echa afuera. Es como muchas veces llegan cosas incorrectas en nuestra vida y el enemigo comienza a tirar cosas en nuestra mente, pero bendito que no da pena. Bien, tú no te apiadas, tú no tienes el amor de Dios en tu vida. Apiádate. Dios es amor. Para que comenzamos a pasarle la mano a lo que esté correcto. Para que eso que está carcomiendo un vallado, que está deteriorando o ya deterioró una vida, pueda permanecer todavía ahí. Si nos echa afuera. Yo te tengo que decir algo. Mientras Dios me sostenga y mientras yo no caiga en un decaimiento, oígame como estoy diciendo, sí, porque la Biblia dice que el que crea que esté firme, vele que no caiga. Mientras Dios me sostenga, yo voy a seguir predicando el mismo evangelio. Yo no voy a cambiar lo que Dios me dio. No voy a cambiarlo por el aplauso de los hombres, por el aplauso de nadie. No. Voy a seguir predicando en contra del pecado y de lo que está incorrecto y de lo que no le agrada a Dios. Que si te echo fuera, te voy a echar fuera. Que si te voy a reprender, te voy a reprender. Sacandará la saja. Que si llegué antes de tiempo, perdóname, pero no hay tiempo para apostasía. No hay tiempo para malas costumbres. No hay tiempo para errores dentro del pueblo de Dios. No hay tiempo para eso. Hay que echarlo fuera. Y si te quieres ir a adolecerlo, pues ese es problema tuyo. Si nos echa afuera, déjanos ir al lado del centro. Ellos estaban buscando un lugar donde pudieran vivir, un lugar donde pudieran entrar. Usted sabe que cuando usted y yo no tenemos vallado, estamos propensos a eso. Estamos propensos a que estos espíritus, sin que usted y yo nos demos cuenta, comiencen a entrar en nuestra vida. Tenemos gente encima de nuestros altares y dentro de nuestras iglesias, llenas de trabajo de santería y de brujería, que han tomado lugar en sus vidas porque no han tenido vallado que los proteja. Y se le ha hecho fácil a estos espíritus
buscar su objetivo. ¿Por qué? Porque no he fallado. Porque saben que Cristo no es cristiano yo soy. Porque saben dónde yo estoy fallando. Porque saben dónde está el pecado. Porque saben que no hay mucha búsqueda con Dios. Tú sabes que buscamos a Dios cuando nos acordamos. ¿Cuánta gente ama a Dios? Amén. ¿Para cuánta gente Dios es el primero en su vida? Amén. Qué bueno que amén. Amén. Entonces yo le pregunto, ¿usted cuántos días va al trabajo? ¿Cuántos? Ahora no nadie trabaja aquí. 4, 5, ¿verdad que sí? Y no puede, y no, si trabaja 5, no puede ir si te da la gana 2, ¿verdad que no? Y mucho menos a 1. ¿Qué es lo que pasa? Te despiden, ¿verdad que sí? Entonces ese es el problema. Por eso es que no tenemos vallado, porque son 3 cultos y aparezco a 1, porque son 2 cultos y aparezco a 1. ¿Cómo están viendo? Al trabajo aparezco a 5, al trabajo aparezco a 4, trabajo 5, trabajo 8, el culto son 2 días, son 3 horas. Oh, pero queremos vallado de Dios, queremos unción de Dios, queremos poder de Dios, queremos autoridad de Dios, pero no hay vallado dentro de la iglesia. Porque decimos que amamos a Dios y no lo amamos nada. Porque el amor se demuestra ocupando el primer lugar. No es que usted sea irresponsable con el trabajo, no. Es que la misma responsabilidad que usted tiene con el trabajo es la misma responsabilidad que Dios espera que usted tenga con Él. Entonces, preferimos mejor perder la bendición de Dios y jugar por nuestra salvación que perder el trabajo. Por eso es que la Biblia dice, no hagan como otros, lo hacen por costumbre. Tú te puedes mandar predicar, pero los demonios te conocen. Tú puedes recibir el aplauso de la gente por el conocimiento que tenga la palabra predicar. Pero una cosa es tener poder y autoridad, otra cosa es tener la unción de Dios. Porque ¿saben por qué hay muchos predicadores que van a los lugares donde, óigame, falta la alabanza o falta la adoración? No estoy diciendo que Dios no esté en el lugar, no. Hay veces que nuestra prueba, óigame, la crisis, la situación, la adversidad, óigame, hay muchas veces que la gente, obviamente, tiene las manos abajo. No debería pasar, pero pasa. Pero hay predicadores que si el pueblo no alaba, ellos no se sienten bien. Que si el pueblo no adora, ellos no se sienten bien. Yo te tengo que decir algo, que caiga gloria, no importa cómo esté la iglesia, la gloria de Dios es manifestada. No importa con alabanza o sin alabanza, el poder de Dios se va a manifestar, porque lo que tú posees no depende de la alabanza del pueblo, no depende de la alabanza del hermano que está a tu lado. Yo no necesito que nadie adore para yo adorar. Yo no necesito que nadie corra en el Espíritu. Si el Espíritu no le pausa, viva nada, el Espíritu me toma y comienzo a correr. Yo no necesito que nadie hable lengua. Si el Espíritu me pone a hablar lengua. Queremos avivamiento, primero tenemos que comenzar a levantar y a levantar palmas. Queremos manifestación de Dios, primero nuestra vida espiritual tiene que comenzar a levantar muros y comenzar a levantar vallados. ¿O no te das cuenta? ¿No te estás dando cuenta? Que ya no sientes a Dios como lo sentías antes. ¿No te estás dando cuenta? Que estás avanzando quizás en tu ministerio ante los ojos de los hombres, pero la unción que debe de cargar cuando tú pasas de un nivel a otro, la gloria tiene que ser mayor. No la estás cargando, no te estás dando cuenta, iglesia, que celebramos aniversario y en vez de cada año tener más gloria, comienza a decaer. Queremos levantar murallas por nuestros países. Queremos levantar murallas por nuestra familia. Primero tenemos que levantar vallados en nuestras vidas.
Y este mensaje yo sé que no le gusta a mucha gente, pero es el mensaje que Dios me dio. Óigame, no te estoy tirando, no te estoy señalando. El mensaje es para tanto para ti como es para mí. Y yo necesitaba este mensaje. Yo no sé si tú lo necesitabas, pero yo necesitaba este mensaje. Y él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despañadero y perecieron en las aguas. Mire, mi hermano, cuando Satanás o estos espíritus del mundo comienzan a entrar en tu vida, no te van a llevar al cielo. Lo que te van a llevar es a la destrucción. Te va a llevar a la destrucción. Te va a llevar a tu orar menos. Te van a tu buscar menos de Dios. Te van a llevar a tu congregarte menos. A que tu ministerio se estanque. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que él no tiene forma de detener lo que Dios habló. Pero si te detiene a ti, todo se aguanta. Gracias, Jesús. Entonces, por eso es que los cañones están enfilados sobre nosotros, sobre nuestra casa, porque él está buscando una forma de detener. Pero nos va a detener si nosotros no tenemos fallado. Por eso es que es tan importante que nosotros emulemos la vida de Job. No, pastor, porque yo no puedo ser perfecto. No te estoy diciendo que sea perfecto. Es que emule la búsqueda que tenía Job día a día de ir ante el Padre y crear vallado, no solamente para él, sino también para su casa. Pero hoy en día tenemos gente, óigame, que el enemigo abre el portón, abre la puerta, se sienta, se ve buena con la gente, se come un plato de comida, porque no necesita permiso para entrar. Porque no hay vallado. Y entra fácilmente. Tenemos iglesias destruidas. Y yo no te estoy hablando destruida porque tengan menos miembros que lo que tenían antes. No, destruida del poder, destruida de manifestación, destruida de la unción de Dios. Sí, porque Dios no necesita 100, 200, 300 personas para manifestarse. Dios lo que necesita es un pueblo que levante vallado, un pueblo consagrado para Él. No, Dios no. Oye, Dios no necesita cantidad, Dios lo que necesita es calidad. Y cuando usted y yo vamos a Ezequiel capítulo 22, 30, mire lo que dice en Ezequiel. Dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y en esa generación no había hombres de Dios. En esa generación no había una iglesia que adoraba a Dios. Óyeme, pero Vadillo, el ojo de Dios pasó sobre la faz de la tierra. Alguien que levantara vallado y no fue hallado. ¿Saben por qué no había? Porque no había nadie consagrado a Dios. Porque lo que nos consagra a nosotros no es venir a la iglesia. Lo que nos consagra a nosotros es buscar una vida, una santificación al Dios del cielo. Y dice la Biblia, no dice el pastor del río. Busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí. Que se pusieran ahí, tomaran postura, y no había nada. Yo te pregunto, ¿tendremos nosotros postura para poder preparar, levantar, para poder presentarnos ante la presencia de Dios hoy? ¿Tendremos postura? ¿O el ojo de Dios pasará por encima de nosotros? Porque el ojo de Dios no lo va a detener una credencial. El ojo de Dios no lo va a detener una persona que tenga llamado. El ojo de Dios no lo va a detener una persona que tenga propósito. El ojo de Dios
solamente lo detiene un hombre o una mujer que haga la diferencia. Pero en Deuteronomio 3:16 dice: esforzaos y cobrad ánimo. O sea, primero te dice esfuérzate y después te dice y cobrad ánimo, porque no puedes cobrar ánimo si primero te esfuerzas. El problema es que queremos que Dios nos dé fuerza, pero sin nosotros esforzarnos. Dios, yo necesito fuerza. ¿Y tu esfuerzo dónde está? Yo necesito fuerza, pero no voy a la iglesia. Yo necesito fuerza, pero no hago el esfuerzo de levantarme a clamar a Dios. Yo necesito fuerza, pero no hago el intento de por lo menos presentar mediodía de Dios. Señor, dame fuerza. Dios sabe que estoy falto de fuerza. Sí, Dios también sabe que estás falto de esforzarte. Estás falto de fuerza. Okay. Mire, estás falto de sabiduría. La Biblia dice que te falta de sabiduría. No hay nada que nosotros podamos ser hallados faltos si vamos a Dios. Pues cuando nosotros vamos a Dios y nos acercamos a Dios, Dios comienza a suplir lo que Él entiende que necesitamos. Lo que pasa es que solamente vamos a la presencia de Dios para pedirle en términos terrenal. Pero no le pido, Señor, quítame la mala maña que tengo de ir a la iglesia. Señor, quítame la mala maña que tengo de levantarme y seguir para el trabajo sin orar. Señor, quítame la mala maña que tengo de toda la semana sin un ayunito. Señor, quítame esa mala maña. No, Señor, dame. Señor, tú sabes que necesito. Oye, tratamos de negociar con Dios. Si tú me lo das, tú sabes que tu obra se beneficia. Tú sabes, como si pudiéramos darle mantecado o dulce a Dios. Y dice, esforzado y cobra ánimo, no temáis. O sea, no tengas miedo, ni tengas miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, si Dios te llamó a predicar, necesitas esforzarte. Necesitas cobrar ánimo. Para que pueda levantarse un vallado alrededor tuyo. Para que no tengas miedo. Predica lo que Dios quiere que tú prediques. No prediques lo que el pueblo quiere, predica lo que Dios quiere. Ese es el problema, que todo el mundo, Dios le da el mensaje, pero nadie predica de Apocalipsis. Yo me pregunto, ¿qué Dios estará dando el mensaje? Dios da el mensaje. Pastor, ¿hace cuánto usted no escucha un mensaje de Malaquías? Dios da el mensaje. El Congreso de las Mujeres de tal cosa y el mensaje va a ocupar. Oye, qué coincidencia que Dios dio el mensaje por ese lado. Y después decimos, Dios me dio el mensaje. Y el pueblo falto de corrección. Predicadores empoderando al pueblo, empoderando a la iglesia, y la iglesia danzando y hablando de Dios, porque le están tocando la emoción. Sentiste a Dios porque el predicador dijo algo que te levantó las emociones, pero no danzan y hablan lengua cuando el Espíritu de Dios los corrige. Y yo me pregunto, ¿qué Espíritu Santo es el que te hace danzar y hablar lengua? Mira como un mensaje fuerte. No, yo estoy escuchando a la gente en las plataformas sociales hablando de vallados, para que se levanten vallados y se levanten muros. Primero hay que limpiar, hay que destruir. Jesús vino a destruir la falsa enseñanza, la falsa búsqueda, para comenzar a levantar lo que el Padre quería. Si queremos levantar un pueblo lleno de unción, tenemos que comenzar a romper con malas costumbres. Isaías 54:17 dice:
Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No importa que te señalen, no van a prosperar. Yo he aprendido que el avance terrenal ante los ojos de los hombres no es el mismo avance ante los ojos de Dios en el mundo espiritual. Quizás te van a señalar, podrán convencer al que tiene los muros agrietados, porque al que tiene el Espíritu de Dios y tiene madurez espiritual no lo van a engañar. Podrán engañarlos a ellos, podrán verte con ventaja contra ese hombre o esa mujer que está señalando, pero la ventaja que tienes en el mundo terrenal no es necesariamente la ventaja que lleva en el mundo espiritual. Tarde o temprano te va a alcanzar la factura de Dios y vas a ver aquel que señalaste, aquel que murmuraste, lo vas a ver en un nivel cuando tú estás quedándote abajo. Y dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dice, condenarás. Ahora no quiere decir que usted la maldiga. No. Es que mientras tenemos el vallado de Dios y seguimos haciendo la voluntad de Dios, mientras nosotros caminamos, estamos condenando al que se levanta. No solo ella dice, bienaventurado cuando dice que amontonarán agua de fuego sobre su cabeza. Entonces la única forma de nosotros condenar esas lenguas que se levantan en contra de nosotros es nosotros seguir haciendo la voluntad de Dios. Es nosotros seguir levantando vallados, es seguir nosotros levantando muros, es seguir nosotros con el enfoque en lo que Dios nos llamó. No puede ser posible que Satanás te engañe porque te están taladrando en la mente con el dedo acusador, con la murmuración o con la calumnia. No, olvídate de eso, no le hagas caso, no prestes atención, esfuérzate, cobra ánimo, levántate, mujer, hombre de Dios, sigue predicando lo que Dios te llamó, sigue caminando, sigue avanzando, sigue trabajando en los muros, sigue trabajando en el vallado tuyo, en el trabajo de tu ministerio, en el trabajo de tu casa, sigue levantando vallado, no te detengas. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. No está diciendo de todo el que dice ser cristiano. Es del que es siervo, el que es consagrado, el que está haciendo la voluntad de Dios. Esta es la herencia. Esta herencia no es para todo el mundo. Ustedes como los predicadores sacan las cosas de contexto. Queremos agarrar todas las promesas que dice la Biblia. No, hay un estándar de vida de nosotros como creyentes para poder alcanzar esa promesa. Si yo no digo un estándar de vida, esa promesa, oiga, para mí no significa que no va. No importa cuántas veces la declaro. La gente piensa que por declarar está hecho. Si tú no tienes poder y autoridad, puedes declarar lo que tú quieras. Puedes declarar que mañana tienes un Ferrari y no va a aparecer. Anuncio lo pagado. No, la gente piensa no, para ellos dicen que lo que declara, sí, yo tengo el estándar de vida, de búsqueda ante los ojos de Dios para que Dios se mueva a esa magnitud, que lo que yo declaro es hecho. Yo tengo el estándar. Porque aún Elías le costó primero arreglar el altar. Él tenía el estándar de vida ante el pueblo de Dios, pero la manifestación era para el pueblo. Y como el pueblo tenía el altar arruinado, primero tenía que levantar el altar del pueblo. Y nosotros tenemos que entender, en la iglesia de Dios de estos tiempos tiene que comenzar, que necesita comenzar a arreglar el altar. Y no estoy hablando solamente en estructura como iglesia, porque la iglesia de Cristo somos tú y yo. Necesitamos comenzar a arreglar nuestro altar. Porque no puede descender fuego del cielo si nuestro altar está arruinado.
fuego del cielo. Usted me está mirando mal. Y dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No lo dijo Moisés ni lo dijo Elías, lo dijo Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No, pastor, porque usted dice, no, yo no estoy diciendo lo que dijo Jehová. Si tú quieres interpretarlo de otra forma, ese es problema tuyo. Yo te estoy diciendo lo que dijo Jehová. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo. Pero es a través de quién. Entonces, si yo estoy lejos de Cristo, no hay fuerza que valga, mi hermano. Lo que me va a fortalecer es Cristo. Yo no puedo perseverar, no puedo avanzar si no es a través de Cristo. Nosotros comenzamos a aligerar el paso mientras más cerca estamos de Cristo. Mientras más lejos estamos de Cristo, comenzamos a caminar más lento, y en ocasiones hasta nos detenemos y caminamos en el mismo lugar sin salir de la loseta. Pastor, explíqueme eso, ¿cómo que caminando en el mismo lugar sin la loseta? Pues lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Caminaron por el mismo sitio 40 años. Usted piensa que está avanzando, está en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque quiere alcanzarlo a través quizás de su conocimiento, de que en esto soy bueno, en esto tengo que mejorar. ¿Y para cuándo lo va a dejar para mejorar? Después que Cristo venga vas a mejorar. ¿Cuándo vamos a mejorarlo? ¿Después que Cristo venga? No, yo sé que yo tengo que arreglar esta parte con Dios. ¿Y cuándo lo vas a hacer? No es que todavía necesito un tiempo. Y tú sabes, si tú vas a estar vivo para ese tiempo, tú sabes si la trompeta no ha sonado para ese tiempo, ¿para cuándo vamos a dejarlo? Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es a través de Cristo. Los discípulos no podían calmar la tormenta, por eso tuvieron que buscar a Cristo. La tormenta que tú tienes no puede cesar, los vientos no pueden parar si no es a través de Cristo. No importa que tú te mates hablando con tu esposo, con tu esposa, con quien sea que tenga la guerra, es a través de Cristo. Cuando es a través de Cristo no hay que hablar mucho, hermano. No hay que hablar mucho. No hay que hablar mucho. A mí la gente dice que yo no hablo, que yo callo. Se enfomona porque yo callo. A mí no tengo que hablar. La Biblia me dice que yo tengo que me defienda. Yo no tengo que convencer a nadie si yo estoy bien o yo estoy mal. Yo callo. Pues yo tengo que irme defienda. ¿Qué yo voy a gastar el esfuerzo en defenderme? Si Cristo me va a defender. Si tarde o temprano se va a saber si yo tengo la razón o no la tenía. Entonces yo no tengo que convencer a nadie de que yo tengo la razón. Usted tiene hambre, vamos. Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Sacramento decía: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, ¿por qué usted busca tanta seguridad que no debe? ¿Por qué? ¿Quién le dijo a usted que usted estaba seguro lejos de él? Yo quiero que usted me lo diga, que usted me convenza. ¿Quién le dijo que lejos de Dios usted está seguro? Dice: escudo y adarga es que. O sea, lo que me protege a mí es la verdad. Y la verdad es la palabra. Eso que yo siempre he dicho. Tú no puedes decir que tú eres el hombre o la mujer de Dios, pero tus acciones siempre me van a dejar saber. Porque cuando yo vivo conforme a la verdad, mis acciones van a reflejar quién yo soy. Yo no necesito convencer a nadie, hermano. Entonces, en esta tarde, Dios no quiere señalarte, Dios no quiere juzgarte. La razón por la cual Dios te está hablando es para que entendamos en las áreas que estamos teniendo deficiencia y que sin que nos demos cuenta, no tenemos fallado ninguno. Que nuestros muros espirituales están agrietados y estamos esperando tanto y tanto de Dios mientras estamos nosotros lejos de Él.
Salmo 3:3 dice, póngase de pie con este término. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Eres escudo alrededor de mí. ¿Quién es el escudo? A través de quién tú vas a levantar vallado de Jehová. Lejos de él no podemos hacer nada. Tu matrimonio está a la deriva si tú no estás cerca de Dios. Tus hijos están a la deriva si tú estás lejos de Dios. Tu ministerio está a la deriva si tú estás lejos de Dios. La iglesia estructuralmente está a la deriva mientras siga lejos de Dios. Ahora, cuando tú estás cerca de Dios, el salmista dice, escudo eres alrededor de mí. O sea, lo que yo he construido alrededor de mí tiene protección. Por eso Job vivía tan tranquilo, porque él sabía que Jehová era su escudo. Jehová tenía un vallado alrededor de él. Por eso Satanás no podía entrar a la vida de Job, porque había un cerco. No podía ser tocado. Entonces hay áreas donde el enemigo, donde Dios va a permitir que el enemigo. Es más, hay veces que no es ni el enemigo. Hay veces que es Dios que quiere fortalecer esa área. Y nosotros decimos, Señor, reprenda al diablo. No es el diablo. Es que Dios necesita fortalecer esa área. Y nosotros estamos reprendiendo al Dios como si fuera el diablo. Porque el verdadero hombre y la mujer de Dios tiene un vallado, tiene un cerco. No puede. Por eso es que la Biblia dice que todo obra bien a aquellos que aman. ¿A los que qué? A los que aman. El amor se tiene que manifestar en nuestras acciones. Y nuestras acciones van a levantar el vallado. Te lo voy a repetir de nuevo. El amor a Dios se tiene que manifestar en nuestras acciones. Y nuestras acciones van a levantar el vallado. Pero mientras estemos lejos de Dios, no hay vallado. Lo que hay es misericordia de Dios. Y Dios no te llamó a ti para que vivieras con la misericordia, cuando puedes tener al Dios de la misericordia. Necesitamos levantar vallados en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros ministerios.